tenemos y queremos contarles que el diputado Vlado Mirosevic aseguró que va a comenzar a reunir firmas para interpelar al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, esto por la compleja situación migratoria que vive el norte del país. Y precisamente a esta hora estamos con el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, que ya nos acompaña para conversar sobre este tema. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Hola Karina, Roberto, buenos días. Gracias por la invitación. Lo primero, preguntarle a usted, ayer hizo algunas declaraciones en torno a este tema, preguntarle por un lado si ya ha reunido algunas firmas, porque se necesitan bastantes firmas para que puedan, 52, para que pueda formularse esta interpelación. Y por otro lado, usted ha señalado que quiere hacer una interpelación para obtener respuestas integrales. ¿Qué significa eso de respuestas integrales y si ya tiene algunas firmas? Sí, bueno, respecto de el objetivo, para que la gente que nos está escuchando entienda, las regiones del norte están absolutamente abandonadas del gobierno central en muchos aspectos, pero este es uno muy concreto, el de la ola migratoria y la crisis humanitaria que se produce, se deriva de ella. Entonces, están abandonadas, están enfrentando solas esta crisis. En el caso de Arica, un municipio que no es rico, ni mucho menos, tiene que enfrentar con sus propios recursos la crisis migratoria. Entonces, esta interpelación tiene un puro objetivo para poder decir si es que funcionó o sirvió para algo o no. Yo quiero medidas concretas del gobierno. Yo no tengo ninguna intención de atacar políticamente al ministro, no es necesario. No, aquí lo importante es que necesitamos medidas. El gobierno tiene que reaccionar, tiene que financiar un presupuesto adicional para Arica, para Tarapacá, para Antofagasta. Son las regiones que están enfrentando esta crisis. El gobierno central está demasiado lejos para entender eso aparentemente. Eso es lo que yo quiero, eso es mi único objetivo. Como los anuncios de ayer. Por ejemplo, anunciamos nosotros la interpelación y al poco rato el ministro, a las pocas horas, ya hizo un primer paquete de medidas. En buena hora, bienvenido. No llegan tarde, llegan tardísimas, pero ayudan. Entonces, tenemos que seguir en esa línea. Diputado, ¿qué opinión le merece justamente lo que dio a conocer ayer el gobierno, estas nuevas medidas, un centro de acogida en Colchane, un albergue en Iquique, se habló de duplicar incluso los controles fronterizos, enviar más funcionarios, efectivos de carabineros, el ejército a la zona? ¿Qué le parecen todas estas medidas? Sí. No respondí, perdón, a Karina sobre las firmas. Las firmas están sucediendo desde ya. No tengo el cómputo final porque esto sucede a través de un sistema digital, pero ya muchos diputados y diputadas han adherido. Yo espero al finales de hoy o mañana en la mañana ya poder anunciar cuántas firmas tenemos. Se requieren 52. Yo creo que esto de todas maneras va a ser posible la interpelación. Sobre las medidas del gobierno, yo no entiendo por qué razón el gobierno se demoró tanto en dar estas medidas. Porque el gobierno se ha demorado muchísimo. ¿Cómo va a ser normal que los migrantes estén reunidos en las plazas para poder vivir? Eso no es normal, eso afecta a los migrantes y a los propios vecinos que viven en esos barrios. Obviamente que había que tomar una medida respecto de albergues. Esto lo venían pidiendo los alcaldes del norte, si es cosa de escuchar lo que están pidiendo los alcaldes del norte. Y esto lo anunciaron con UNICEF, me parece muy bien. La migración tiene rostro de niño y de mujer principalmente. Y la situación que están viviendo es dramática. Aquí necesitamos ayuda. Ahora, la crisis tiene varios ángulos. Un ángulo es el ángulo humanitario, otro es el ángulo sanitario y otro es el ángulo de seguridad. Porque quiero decir, aquí hay bandas de coyotes, que son bandas transfronterizas, que están permanentemente lucrando con la esperanza y muchas veces con la pobreza de migrantes. Y entonces lo que hay que hacer es perseguir a esas bandas criminales, porque no solo hacen tráfico de personas, hacen trata de personas, que significa ya la explotación económica y laboral, por ejemplo, para fines de trabajo sexual o de agricultura, de los que sean. También hay trata de personas, y eso es completamente inhumano. Entonces, hay que perseguirle a esas bandas. O sea, es multidimensional el problema. Ahora, diputado, hemos visto en el último tiempo que se han desbaratado bandas ligadas a este tipo de delitos en nuestro país, así que lamentablemente es una realidad que está ahí latente. Tenemos comentarios que nos están llegando de nuestros televidentes a través de nuestro hashtag Despierta con CHV. Nano Peime dice, en provincias siempre todo es y será más tardío, más si son las zonas extremas. Nunca se ha visto algún interés por solucionar los temas regionales. Ambos gobiernos,
dice entre paréntesis, si esto hubiera sido en Santiago, en un día estaría solucionado. Parte de los comentarios que nos están llegando, tenemos otro más. Uno más, sí. Claro, Priscila Concha nos dice, esto es solo la muestra de la forma en que ha actuado este gobierno, apagando incendios, en casi todo se improvisa. Y tenemos también el comentario a esta hora de Wilker Torres, que nos dice, esto se podría evitar si esa ley de migraciones no fuese tan excluyente y discriminatoria, ya que la ley de reunificación familiar es solo para haitianos. Discriminación. Precisamente le quiero preguntar sobre ese tema, diputado. Aquí, en algún minuto existió una posibilidad de que se entregaran visas democráticas o visas que permitían reunir a las familias. Cuando un integrante, por ejemplo, un venezolano había ingresado a nuestro país, regularizó su situación acá, estaba en regla, pero quería traerse a su familia, antes existía esa posibilidad. Ahora ya no existe. ¿Le van a plantear ese punto también al ministro del Interior? ¿Cree usted que es relevante para el nivel de ingresos irregulares que se ha producido en nuestro país? Bueno, la reunificación familiar es un principio humanitario, es un principio universal. No es cierto lo que comentaba ahí esa persona por redes sociales de que aplique solo para haitianos. No es verdad, la reunificación familiar es un principio general. Nosotros también somos un país de migrantes, hay que decirlo. Chile tiene más de 1 millón de compatriotas que están afuera, que están en el extranjero. También aplica para nosotros el principio de reunificación familiar cuando estamos en otros países. Es decir, yo creo que no hay que innovar respecto de eso, ese no es el problema, ¿no? El problema es que la migración es un hecho. Para la gente que nos escucha, les guste o no, la migración es un hecho. Esto le va a tocar al gobierno que sea, esto es un problema continental, no está viviendo este problema solo Chile. De hecho, respecto de los migrantes que vienen de Venezuela, tienen que cruzar 5 fronteras, 5 países para llegar a Chile. Es decir, estamos frente a una crisis que es de proporciones. No, por lo tanto, es un hecho. Entonces el punto es, no es si queremos o no queremos que suceda. Ya está acá, está pasando. El punto es cómo lo hacemos de manera más ordenada, más humanitaria, para que no sea un problema mayor. Yo no estoy entonces en la interpelación denunciando al ministro Delgado de ser el responsable del origen de la migración. No tendría ningún sentido, no puedo denunciarlo de eso. Lo estoy denunciando por una política centralista de abandono hacia las regiones del norte y en Arica en particular. Eso es lo que estoy denunciando. Porque yo no puedo hacer responsable al ministro del origen del problema, pero sí puedo hacerlo responsable que lo que está en sus manos no ha tomado ninguna acción relevante para que esto se haga de la mejor manera, de la manera más ordenada, de la manera más pacífica. Y eso no lo hemos visto. No han ayudado en nada a los municipios del norte, en nada. Ahora, diputado, nos vamos a quedar muy pendientes de saber si se reúnen todas las firmas y también, porque sabemos que una de las definiciones que se le va a pedir al ministro del Interior es que precisen montos también sobre este nuevo plan para tratar de frenar la crisis migratoria en el norte de nuestro país. Le queremos agradecer por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga una buena jornada. Gracias, diputado. Bien, muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Vamos a seguir revisando, Karina, comentarios que nos llegan justamente en torno a este tema, nuestro hashtag Despierta con CHB. A ver. Charlie Dazas dice, Iquique siempre ha sido una ciudad de migrantes, yugoslavos, peruanos, bolivianos, etcétera. No es un tema de ahora, claramente es un tema de abandono político y deben aplicarse medidas rápidas. Otro comentario que nos llega a través de nuestro hashtag Despierta con CHB. Vamos a seguir leyendo estos comentarios en el transcurso de este noticiero. Y Karina, también un tema que deberían tocar en el Congreso es qué pasa con quienes ingresan al país con antecedentes penales. La semana pasada fue detenido, o mejor dicho, le tomaron los datos Carabineros a una persona que estaba siendo buscada por la justicia en Venezuela por homicidio de un líder indígena. Esa persona no tenía orden de arresto internacional de Interpol y finalmente fue dejada en libertad. Y por eso también existía mucha preocupación en Iquique sobre estas personas que entran con antecedentes penales, pero por ley Carabineros no los puede detener. Claro que sí. Vamos a quedarnos esperando sus comentarios también sobre la crisis migratoria y las medidas que está tomando el gobierno con nuestro hashtag Despierta con CHB. Pero a esta hora tenemos